Muy bien, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a empezar la sesión del día de hoy con las exposiciones que tenemos pendientes, programadas y pendientes. Voy a comentar. Tenemos programado para el día de hoy a Hernández Torresillas Tania e Islas Castañeda Uriel con su exposición de equivalente mecánico de calor. Muchachos, ¿están presentes? Sí. ¿Cómo va a ser, profesor? ¿Cómo va a ser su presentación, muchachos? En un video. Sí, por YouTube. ¿Tienen tu video en YouTube? Ok. Nada más que me lo van a tener que compartir. Es que tenemos problemas técnicos compartiendo desde aquí, desde la escuela. Así que vamos a pedirles que nos compartan en su caso su navegador y su video para que lo podamos visualizar todo sin problema. Pero un momento, ahorita yo te digo a qué horas. Melanea, León Hernández, Melanea y Pedro Jiménez Jesús Uriel. Teníamos programado para mañana, pero tengo una situación. El día de mañana, la pregunta es, ¿pueden apoyar su presentación el día de hoy? Sí, maestro. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Maestro, es por YouTube. ¿YouTube también? Ok. Sí. Igual en su momento les voy a pedir que nos compartan su video para poderlo revisar. Y bueno, vamos a darle paso para no quitar más tiempo. Entonces, muchachos, vamos a empezar con Hernández Torresillas Tania e Islas Castañeda Ángel Uriel. Si nos comparten su navegador y nos muestran su video del tema de equivalente mecánico de calor, con eso arrancamos. Adelante, por favor, Tania y Ángel Uriel. Tienen la opción de compartir. Pueden compartirnos su pantalla y su video desde ahí, por favor. ¿Me permite tantito? Es que lo estoy buscando. Ok, adelante, tómense todo el tiempo que necesiten, pero ni un minuto más. Entonces, les había comentado que el jueves hacíamos una primera evaluación, pero me dijeron que tenía alguna situación de asistencia presencial a la escuela. Si alguien me quiere confirmar. José Antonio, ¿estarás presente? ¿Alguien más, muchachos, que me pueda comentar de si tienen una actividad presencial en la escuela el día jueves? Yo que sepa, sí, profeta, los jueves hemos estado yendo a realizar prácticas de la carrera. Pero, o sea, si tienen que venir a la escuela el día jueves. No sé si nos estás hablando, José Antonio, pero no te escuchamos. Tienes tu micrófono silenciado, efectivamente no se escucha. Algo le pasa a tu micrófono. Primero que no se escucha bien. Correcto. Entonces la pregunta es, van a ir, pues, ok.
Entonces, muchachos, yo tengo una situación el día de mañana que vamos a aprovechar el día de hoy y el día del miércoles para avanzar con este tema. Ya vamos a suspender la situación de la primera evaluación, nos vamos a ir hasta el final, el día 20 de diciembre, 3 semanitas, tenemos una sola evaluación para todo el parcial, sin problema, para no complicarnos con el jueves próximo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, muchachos? No, No, profe. profesor. No, profe. Entonces, prácticamente estaríamos viendo en 3 semanas más, exactamente en esta sesión de lunes, corresponde al lunes 20, estaríamos haciendo la tercera evaluación parcial. Pero la tercera evaluación parcial ya prácticamente la última de este semestre. Adelante, vamos a escuchar la exposición de los compañeros. Dice el programa, adelante, José Antonio. Nada más que no escuchamos nada, Tania, bien. ¿Sí se escucha el video? No, nada más se ve, pero no se escucha. Checa tu configuración en el Zoom, que esté seleccionada el audio por la computadora para que podamos escuchar. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Luis. Adelante. Se quedó en el intento, ya lo cargó.
Bien, parece que tenemos problemas con la reproducción del video de Tania y Ángel Uriel. Muchachos, confírmenme, ¿lo tienen este video como link en su presentación? Sí, profesor. Bien, vamos a obviar la situación de pues, la dificultad técnica de reproducirlo ahorita. Vamos a dejársela ahí para que los compañeros lo vean y cuando tengan la oportunidad. Vamos a darla por presentada porque no nos está apoyando el internet, así que para no perder más tiempo, vamos a, si ustedes lo dejaron ahí, muchachos, cuando tengan la oportunidad, el resto del grupo puede ir a la presentación y reproducirlo de ahí para verlo con más calma. Vamos a dar paso a los siguientes, muchachos. Si nos dejas de compartir, Tania, gracias. Vamos a dar paso a los siguientes, a ver si tenemos más suerte con Melanea y con el otro compañero que van a presentar su siguiente tema. Y reproducimos su video en su momento. Y pues cada quien puede revisarlo en el momento que lo desee, desde la presentación, muchachos. Melanea y ¿quiénes nos pueden compartir? Menos, menos. Adelante, vamos a ver si tenemos más suerte con ellos. Tenemos el mismo problema, no tenemos sonido, muchachos. Chequen la configuración de Zoom que esté saliendo por la computadora. Sí, utilizar el lado de la computadora. Eso lo pueden verificar. Buen día, mi compañero Melo Jiménez y yo les vamos a hablar del tema de rendimiento, eficiencia eléctrica. Bueno, a continuación, como primer concepto, tenemos que el rendimiento eléctrico surge de la idea principal de motores y bombillas, que es decir, es lograr que la potencia que suministra se aproveche al máximo de manera que la potencia perdida en calor u otra se minimice lo mejor posible. Para saber esto se utiliza el concepto de rendimiento. El rendimiento eléctrico se define como la potencia útil entre la potencia total producida por el generador o circuito. El siguiente concepto es la resistencia interna. La resistencia interna de una fuente en verdad no existe. La resistencia interna es un concepto que nos ayuda a modelar las pérdidas eléctricas que se producen dentro de una fuente. Es imposible medir directamente la resistencia interna por esto mismo, así que esta puede ser calculada mediante los datos de corriente y tensión medidos sobre ella. El siguiente concepto es la caída de tensión. La caída de tensión es la pérdida total, es la pérdida de potencial a lo largo del recorrido de un conductor. Esto quiere decir que los voltios que tenemos al final de un conductor no van a ser los mismos que los que tenemos al inicio. La caída de tensión se calcula multiplicando la corriente total del circuito por la resistencia interna de la fuente de voltaje. Otro concepto importante que tenemos es la fuerza electromotriz, que se define como la energía proveniente de cualquier fuente o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Los siguientes conceptos importantes son la tensión exterior. La tensión exterior no es más que restar la fuerza electromotriz y la caída de tensión interna, y el resultado de esta operación será importante ya que lo utilizaremos para algunos de los siguientes cálculos. El segundo concepto es la potencia útil. La potencia útil es toda la potencia que no se pierde de ninguna forma y que se puede aprovechar al máximo dentro del circuito. Los siguientes conceptos, el siguiente concepto es la potencia de pérdida. La potencia de pérdida es la potencia que se disipa al interior de la fuente y no se puede aprovechar de ninguna manera. El cuarto y último concepto es la potencia total. La potencia total es simple porque solo es la suma de la potencia útil y de la potencia de pérdida. Bueno, ahora vamos a hablar de las fórmulas principales del tema.
Comenzamos con la potencia útil, que es la tensión exterior del circuito al cuadrado entre la resistencia exterior total del circuito. Otra fórmula que tenemos es la potencia pérdida, que se tiene al dividir la caída de tensión interna al cuadrado entre la resistencia interna de la fuente de voltaje. Para calcular la potencia total se deben de sumar la potencia perdida más la potencia útil. Y por último, y la más importante, es la del rendimiento eléctrico, que es la potencia útil entre la potencia total multiplicado por 100. Como un ejemplo del anterior, tenemos el siguiente problema. En un circuito se tiene una fuerza electromotriz de 25 volts y una resistencia exterior total de 25 ohms. Si la fuente de alimentación cuenta con una resistencia interna de 0.5 ohms y una caída de tensión de 0.5 volts, ¿cuál será la eficiencia del circuito? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este problema es calcular la tensión exterior del circuito. Como vimos anteriormente, la tensión exterior es el resultado de restar la caída de tensión interna de la fuente a la fuerza electromotriz. Y bueno, haciendo la operación nos da como resultado que la tensión exterior es igual a 24.5 volts. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la potencia útil y la potencia de pérdida. La potencia útil, como vimos, es el voltaje, es la división del voltaje, del voltaje exterior o tensión exterior elevado al cuadrado entre la resistencia total exterior. La resistencia total exterior ya dependerá de cómo estén acomodados los resistores en el circuito eléctrico. En este problema, como ya tenemos el valor, ya no hace falta calcularlo. Entonces, en la fórmula, nos da como resultado que la potencia útil es de 24.01 watts. Lo siguiente es la potencia de pérdida. Y la fórmula de la potencia de pérdida es la caída de tensión interna de la fuente elevada al cuadrado entre la resistencia interna de la fuente. En la fórmula, nos da como resultado que la potencia de pérdida es 0.5 watts. Lo siguiente es calcular la potencia total. La potencia total es solo la suma de la potencia útil y la potencia de pérdida, y nos da como resultado 24.51 watts. Y ahora lo importante y lo último que tenemos que hacer es calcular la eficiencia eléctrica. La eficiencia eléctrica es la división de la potencia útil entre la potencia total por 100. Y bueno, esto nos da como resultado que el circuito en el que está basado el problema trabaja en eficiencia del 97.96%. Bueno, y como beneficios principales del tema está la disminución de la sección de cables, disminución de pérdida de líneas, disminución de la caída de tensión y por último el aumento de potencias disponibles. Y bueno, después de todo lo que vimos anteriormente, podemos concluir que la eficiencia eléctrica es el porcentaje de potencia que aprovecha un circuito eléctrico. Calcular esta eficiencia nos puede servir para saber la potencia perdida de un circuito y así poder disminuir esta pérdida de alguna manera. Y bueno, esta es la bibliografía de todas las páginas donde nos basamos para sacar esta información. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien, muchachos, gracias. Gracias, Ángel Uriel. Estuvo bien su presentación, al menos en tiempo. Nos dieron muy buena información. Les recomiendo que la consulten, muchachos. En posterior vamos a utilizar un poquito más adelante toda esta información que nos dieron, muy clara y efectiva exactamente como la vamos a usar. Nada más, muchachos, la recomendación es, si van a leer algo, no pongan en diapositiva. Tienen ahí a la vista su apuntador, todo lo que puedan tener para apoyarse está bien, pero si no, pues, si no se vale que lean lo que está en la diapositiva, porque pues, entonces no tiene sentido. Hay que poner la menor cantidad de texto ahí, algo que nos vaya guiando. Todo eso que dijeron, está muy buena la información, pero no hay que leerla pues de la diapositiva. Nada más la única observación, muchachos. Gracias por su presentación, muchachos. Pues vamos a pasar al tema del día de hoy, a revisar la resolución del circuito paralelo.
Y en la segunda parte de la sesión, no sé cómo mantenemos el tiempo, no alcanzo a ver aquí. En la segunda parte de la sesión entraremos a realizar el circuito mixto de resistores. Muchachos, por esto para ustedes es de trámite realmente, porque hasta donde yo recuerdo, ya han trabajado con resistores, con circuitos serie paralelo de resistores, entonces vamos a repasarlo. Antes de empezar con eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Confírmenme si me están escuchando, por favor. Sí, profe, no hay comentarios. Gracias, confírmenme si ven el pizarrón medianamente bien. Yo sí lo veo bien, profe. Sí, profe. Se ve en grande. No, es que Normal. hay que fijarlo. Bueno, tenemos que fijar su cámara para que no se mueva y se haga chiquito. Tengo que fijar mi cámara. No, nosotros en el Zoom. Ustedes tienen que poner la vista del hablante, me parece que es la que pueden usar para poder mover pues a la pantalla completa, lo más que pueda abarcar su pantalla, para que no me vean en un cuadrito. ¿Sí? Entonces, para que vayan ajustando y podamos trabajar sobre este ejercicio. Si lo hago sobre la computadora, pues vamos a tener el problema que tuvimos la semana pasada de por ahí que la imagen se distorsiona. Entonces, por eso vamos a trabajar sobre el pizarrón ahora. Creo que nos da un poquito mejor resultado. Entonces, muchachos, tenemos este circuito paralelo. Ya la semana pasada en la sesión vimos las ecuaciones que podíamos utilizar para resolver este circuito. Así que hoy solamente vamos a hacer la aplicación ya de esas ecuaciones. Por principio de cuentas, vamos a suponer que vamos a cerrar este interruptor. Cuando cerramos este interruptor, aplicamos esta diferencia de potencial a nuestros tres resistores en paralelo. Y lo primero que preguntaría es: ¿qué pasa cuando yo cierro este circuito? ¿Qué es lo que se genera en este circuito? Perdón. Voy a quitar el cubrebocas, así que estoy solito aquí. Puede ser que me escuchen mejor. Perdón, muchachos, a ver. ¿Qué pasa cuando yo cierro este interruptor? ¿Qué se genera en el circuito? Una corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Esta fuente de fuerza electromotriz lo que va a hacer es empezar a movilizar los electrones, y eso se representa en la forma de una corriente eléctrica. Y en este caso, pues aquí va a estar pasando la corriente total del circuito. ¿Qué pasa cuando llega a este punto? Pues la corriente encuentra dos caminos al menos para moverse. Entonces una parte de ella va a pasar a través de este resistor. Vamos a llamarla esta la corriente 1. El resto va a seguir moviéndose a través de este conductor. Va a llegar a este punto y otra vez va a encontrar dos caminos para moverse. Otra parte de ella entonces va a pasar por este segundo resistor. Esta le llamamos a la corriente 2. Y el resto va a pasar por este tercer resistor. Vamos a llamar la corriente 3. Entonces vemos que en este caso, debido a que hay más de un camino para esta corriente, pues la corriente va a buscar su camino de menor resistencia y se va a repartir entre los tres resistores. Ya aquí estos resistores tienen sus valores. Se está aplicando una diferencia de potencial, un voltaje de 20 volts. La resistencia 1 tiene 5 ohms, la resistencia 2 tiene 10 ohms, la resistencia 3 tiene 20 ohms. Entonces vamos a calcular para este circuito todos los parámetros del circuito, es decir, los voltajes en cada resistor, la corriente en cada resistor, la potencia en cada resistor, la resistencia total, la corriente total, la potencia total. La pregunta es: ¿por dónde empezamos, muchachos? ¿Qué hay que calcular primero? ¿Alguien me dice? ¿Qué calculamos primero? La resistencia total. Resistencia total, muy bien. ¿Cómo calculamos la resistencia total? ¿A qué se da igual la resistencia total? ¿Recuerdan? Lo vimos en la sesión pasada. Circuito paralelo. Y el inverso de la suma de los inversos. Inversa de la suma de las inversas, muy bien. La inversa de la inversa de la resistencia 1 en este caso, más la inversa de la resistencia 2, más la inversa de la resistencia 3. Ok. Si calculamos así la resistencia total, entonces esto va a ser igual a la inversa de 1 entre la resistencia 1, en este caso son 5 ohms, 5 ohms, más 1 entre la resistencia 2, que son
10 ohms, más 1 entre la resistencia 3, que son 20 ohms. Y entonces, con eso, vamos a hacer los inversos, muchachos. La inversa de 5. 0.2. 0.2, gracias. 0.2 ohms a la menos 1, más inversa de 10. 0.1 0.1 ohms a la menos 1. a la menos 1, la inversa de 5. La inversa, perdón, de 20, que es la TF3. 0.05. 0.05. 0.05 es inversa de 20 y también sumamos a la menos 1. Y si sumamos todo esto, me dice que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre 0.35. Sí. 0.35 vamos a la menos 1. ¿Cuánto me da la inversa del 0.35? 2.85. 2.85, gracias. 2.85, vamos a la menos 1 a la inversa, pues a los dos. Entonces, esta es la resistencia total de este circuito. Muchachos, ¿cómo es esta resistencia total comparada con cada una de las resistencias que están conectadas en este circuito? Menor a la menor. Menor que la menor. Menor que la menor. Recuerden que siempre que usamos esta expresión de la inversa a las inversas, lo que esperamos es encontrar un resultado que es menor al menor. O así se define, ¿no? La resistencia en un circuito paralelo siempre va a ser la resistencia total de un circuito paralelo de resistores, siempre va a ser menor que la menor. En este caso vemos que 2.85 es menor que la de 5, que es la más chica que tenemos aquí conectada, de 5 ohms. Entonces, pues aquí me da la idea de que estoy en el camino adecuado. Si obtuviera una resistencia mayor que 5, mayor que la menor, entonces tengo que empezar a revisar, porque a lo mejor cometí un error a la hora de hacer esas operaciones. Pero bueno, ahí estamos bien. Muchachos, ¿qué sigue? Si ya conozco la resistencia total, ¿con qué puedo seguir? Con la corriente total del circuito. La corriente total. Bien, con la corriente total, si me acuerdo que la corriente total la puedo calcular con la ley de Ohm, porque esta ley de Ohm aplica para circuitos como este, que son puramente resistivos, un circuito de corriente directa. Y, muchachos, acabo de calcular esa corriente total. ¿A qué va a ser igual esa corriente total? ¿De acuerdo con la ley de El Ohm? voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje total sobre la resistencia total. Muy bien. En este caso, el voltaje total es el que estamos aplicando externamente al circuito de 20 volts entre la resistencia total que acabamos de calcular de 2.85 ohms. ¿Cuánto me da como corriente total del circuito? 7.01. 7.01. ¿Qué? ¿Qué unidades son? Amperios. Amperes. Amperes, amperios, amperes, como queramos llamar, si empezamos con la letra A. Muy bien, ya tenemos la corriente total. En este punto, que ya calculamos la corriente total, lo siguiente es recordar que este es un circuito paralelo y recordar la característica del circuito paralelo en cuanto a los voltajes. Necesitamos saber cuánto vale el voltaje en la resistencia 1 entre sus terminales, el voltaje entre la resistencia 2 y el voltaje entre la resistencia 3. Eso ya lo podemos saber desde ya. ¿Cómo serán estos voltajes, muchachos, comparados con el voltaje total? Igual en todos los resistores. Iguales. Vale, en este caso, de aquí podemos hacer la aceleración de que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje total, y en este caso, todos van a ser igual a 20 volts. Esto es importante aquí porque esto nos va a servir de base para calcular nuestros demás parámetros. Y esto es simplemente porque esto se trata de un circuito paralelo. Todos los elementos están directamente conectados a la fuente del voltaje total. Bien, ahora vamos a calcular los parciales, muchachos. Por ejemplo, vamos a calcular la corriente en el primer resistor. ¿Cómo la determino? Que será igual, de acuerdo a la ley de Ohm. Voltaje 1 entre resistencia 1. Voltaje 1 entre la resistencia 1, muy bien. Si hago eso, el voltaje 1 es igual a 2, igual a 3, igual al total de 20 volts entre la resistencia 1
de 5 ohms. Me da entonces que la corriente 1 Es igual a 4. 4 amperes, o amperios, o amperes, como quieran llamar, 4 amperes. Muy bien. Y en ese mismo orden de ideas, pues calculo la corriente 2 y la corriente 3. Corriente 2. ¿Cómo le calculo? Voltaje 2 entre resistencia 2. Bien, voltaje 2 entre resistencia 2. Voltaje 2, en este caso, igual que 20 entre 10. 20 volts entre 10 ohms. Y eso me da 2 amperes. 2 amperes. Muy bien. Y hacemos lo mismo para la 3. Corriente 3. Voltaje 3 entre resistencia 3. Y gracias, voltaje 3 entre resistencia 3. Y en este caso el voltaje 3, igual que el 2, igual que el 1, son de 20 volts. Igual que el total. La resistencia 3, también de 20 ohms. Y eso me da 1 ampere. 1 ampere de corriente en la resistencia 3. Y bueno, para corroborar, muchachos, si se acuerdan, una de las características del circuito serie, ¿cómo son las corrientes parciales con respecto a la total? ¿Cómo es la corriente total en un circuito paralelo? Es la suma de todas las... Suma, ¿no? La corriente 1 con la corriente 2 con la corriente 3. Si aquí hacemos la suma de estas tres corrientes, así verticalmente tenemos 4, 2, 6, ¿no? 7 amperes, ¿no? Y si checamos, es muy parecido a esto que calculamos con el voltaje total y la corriente total. Entonces, bueno, ahí estamos checando que nuestras corrientes están adecuadas porque al sumarlas me dan igual a la corriente total. Bueno, y esto es de acuerdo a el comportamiento del circuito paralelo. Ahí lo estoy corroborando nada más. Muchachos, lo que sigue es calcular potencias. Por ejemplo, vamos a calcular la potencia 1. ¿Cómo calculo la potencia 1? La potencia en el resistor 1. Aquí sería igual. Voltaje por la intensidad de corriente. Voltaje, ¿cuál voltaje? ¿Cuál intensidad? Voltaje 1. Voltaje 1. Intensidad de corriente 1. Corriente 1. Muchachos, se acaba la sesión y no me doy cuenta, pues nos reconectamos porque luego no veo. El voltaje 1 por la corriente 1. Ya tenemos aquí los dos valores. El voltaje, pues ya lo dijimos que es aquí 20 volts. Y la corriente 1 la acabo de calcular aquí en 4 amperes. Entonces estos son 20 volts por 4 amperes. Esto me da 80. ¿80 qué? ¿Qué unidades son? Potencia. ¿80 qué? Watts. Muy bien, 80 watts. Y así sucesivamente vamos a hacer un segundo cálculo de potencia. Tenemos que utilizar una segunda fórmula. Ahí tenemos del lado derecho el resumen de las fórmulas, si alguien se acuerda. ¿De qué otra manera puedes calcular la potencia? Voltaje 2 al cuadrado sobre resistencia 2. Muy bien, voltaje 2 al cuadrado sobre resistencia 2. Esto va a ser igual a el voltaje 2, igual que el 1, igual que el 3, de 20 volts al cuadrado. Entre la resistencia 2, que son 10 ohms. Esto me da 20 por 20. 400 entre 10, 40, ¿no? 40 watts. Muchachos, potencia 3, ¿cómo la calculo? Otra fórmula. Intensidad de corriente 3 al cuadrado por resistencia 3. Resistencia 3, ok. Vamos a calcular la intensidad de corriente 3, en este caso fue de 1 ampere. La resistencia 3 es de 20 ohms. Entonces, 1 ampere al cuadrado por 20 ohms. ¿Cuánto me da esta potencia? 20. 20 watts. watts. Muchachos, se acaba la sesión, nos reconectamos en 2 minutos, por favor. No alcanzo a ver cuánto me queda, menos de 1 minuto. Entonces, ahorita que regresemos, muchachos, nos reconectamos, continuamos calculando potencias, vamos a calcular energías.
y los totales también de potencias y energías. Vale, muchachos, nos vemos en 2 minutos, nos reconectamos, por favor. No es que se termine la sesión. Esto de todas maneras voy a sacar una imagen, se las voy a enviar como imagen, espero que se vea mejor que la imagen de la cámara, para que lo tengan y puedan sacar su apunte. ¿Vale? Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. No, profe. No, profesor. Vale, nos reconectamos por favor en 2 minutos para continuar con la sesión. Está por terminarse.